No sé, Axel, ¿tú qué opinas al respecto? En ese aspecto, por ejemplo, a mí me parece interesante que ciertamente los movimientos tienen una vigencia, ¿no? Recordamos cosas que pasaron hace miles de años, pero no necesariamente las festejamos con el mismo fervor, ¿no? Podemos hablar de rituales, podemos hablar de otras cosas que sabemos que se hacían en nuestro país, en nuestras culturas, y no las seguimos repitiendo a la fecha, ¿no? ¿Pero crees que debería tener vigencia el 2 de octubre? No creo que debería tener vigencia, creo que se debería conmemorar, pero creo que la manera de conmemorar evoluciona con el tiempo. Porque hacer una huelga siempre no me parece del todo necesario. Justamente exigir hasta cierto punto la separación de estos ideales académicos de la vida política del país y la liberación de personas relacionadas con estos aspectos no tiene nada que ver con dejar de ir a las clases. En ese momento fue necesario y es un movimiento que obviamente levanta, ¿no? La UNAM y el que diga que no, que me venga a decir con datos por qué no, si la UNAM se para, el país se para en automático. O sea, es muy difícil que si la UNAM para actividades completamente, el país siga adelante mucho más allá. Híjole, Yo no también sé, lo dudo demasiado porque yo también en el 99 se pararon actividades un año entero. Y el país como tal, sí tiene obviamente sufrimientos, sí tiene desventajas. Y hubo una desaparición. Sí, pues no sé si provocada por el paro de la UNAM. Güey. Hubieron muchos factores que intervinieron, O sea, no creo, no. No dices que sí ni que no, güey. Mi ego por la UNAM está en las nubes, pero tampoco me creo como de la UNAM. No, la UNAM no mueve a México, ni el PRI, ni ningún partido. El PRI se mueve a México, creo que ya esto es muy controversial. Es que justo Ángel quiere que lo maten. la cagué porque ese es su Tú eres budista, ¿verdad? De la nueva generación. De la nueva su generación. eslogan de mover a México. A ver, espérate, vamos a investigar, vamos a escuchar. El primo de México, ese es el Pero, por highlight ejemplo, del capítulo. No, ya déjalo. En esta ocasión, por ejemplo, me parece que la UNAM tiene gran influencia en la parte académica de... ¿Qué le ibas a decir? Morena es la esperanza del PRI. La UNAM siempre ha tenido cierto impacto en las actividades políticas y culturales. Claro que lo tiene, pero la nación, güey. parar al país. Pero no me refiero a que No me pare dejan al que país. debatiera en el pinche No, vamos a programa. escuchar esa al final. No me refiero a que pare completamente al país, sino que a que la actividad en el país disminuye muchísimo culturalmente, en educación también disminuye muchísimo y al final eso impacta en otros temas. Güey, pero si tú dices, güey, es que la educación se va a la verga, güey. Esto ya estás hablando de quitar la UNAM por años, güey. Si tú la paras un día, México no se va a dejar de mover. Siento que la repercusión de la universidad es que somos de cierta manera, o visto desde el capitalismo, mano de obra un poquito más cara, poquito, ¿no? Entonces obviamente si le quitas su fuente de profesionistas al país, ya no siento que tenga la repercusión que tenían en épocas pasadas, porque ahorita ya hay universidades a tirarlas por la borda, y como tal el país no utiliza a los investigadores de la UNAM como debería de hacerlo. O sea, no utiliza a los urbanistas, no utiliza a los juristas, apenas los están empezando a utilizar, pero no hay una presencia tan fuerte del área científica dentro del país. Sí, estoy de acuerdo en que tal vez ya no es el mismo impacto que se tenía antes, porque ciertamente hay nuevas instituciones académicas, hay otro tipo de estructuras que han venido a reforzar esta parte, pero sí es un golpe fuerte. Claro, o sea, sí, no digo que es uno de los pilares más fuertes que tiene México, pero no creo que sea un pilar tan fuerte como para tomar al país en caso de que haya un par de A ver, actividades. aquí yo quiero interrumpirlos un poco porque estábamos hablando del 2 de octubre y nos regresamos al programa en el que estábamos hablando de UNAM y de UAM, así que... Bueno, ¿qué regresando te al parece si tema, retomamos Sí, el sí. tema? retomando el tema, Gracias. el movimiento que generó el 2 de octubre inició por una serie de desacuerdos que tenían los estudiantes con la universidad, con ciertas injusticias que había. A partir de julio más o menos del 1968, que hay una controversia entre la vocacional número 5 y la preparatoria 2, en la cual intervienen las autoridades, hay una represión, hay una violencia extremadamente fuerte hacia ellos, por lo cual comienzan todo este tema de huelgas, marchas, etcétera, que exigían a estas autoridades que fueran mucho más relajadas con los universitarios, con los preparatorianos, mejor dicho, y no actuaran con esa violencia tan fuerte.
De ahí empezaron a haber un poquito de huelgas y como venían las Olimpiadas en el mismo año, el país estaba muy reactivo. Entonces, al haber este tipo de huelgas, pues obviamente en lugar de tranquilizarse el gobierno había más represión todavía, hasta que el 1 de agosto, el rector de aquel entonces, Javier Barros, se unió al movimiento y lideró una de las marchas. Entonces, a partir de ese momento dejó de ser, es que los estudiantes radicales para convertirse en un movimiento social, en un movimiento que impactó y que ya jalaba cada vez más. Su lema era únete al pueblo, únete, unidos pueblo, un tema por el estilo, en el cual trataban de llamar la atención de todo el pueblo para que se uniera en contra de esta represión, porque ya no solo era represión como tal, ya había presos universitarios, o sea, ya habían estudiantes que estaban encerrados como tal. Entonces eso ya preocupaba a la universidad porque ya teníamos estudiantes de los cuales se sabía que estaban dentro de las instalaciones penitenciarias o que por lo menos estaban detenidos en juez cívico, etc. Pero lo que pedían era que los sacaran y que hubiera una mayor prueba de diálogo, que no se fuera una represión como tal. Y hasta que se inició el movimiento del 2 de octubre, el cual tuvo infiltrados, el llamado Batallón Olimpia. Este batallón como tal estaba infiltrado con los estudiantes para escuchar de qué trataba el movimiento, saber hacia dónde iba y entender un poquito el movimiento desde dentro para saber cómo derribarlo, destruirlo en ese momento, ¿no? Entonces, a las 6 de la tarde más o menos se lanzan bengalas en el cielo por helicópteros militares, los cuales le trataban de decir a este batallón Olimpia que comenzara el movimiento en contra del movimiento del 68 del 2 de octubre, para que empezaran a hacer represión, pero ya con violencia. Ya eran personas que venían armadas, infiltradas de civiles, y que empezaron a matar a estudiantes, amas de casa, rockeros, artistas en general, historiadores, periodistas que venían a apoyar el movimiento, y obviamente la masa de estudiantes y directivos, investigadores y profesores que venían a acribillarlos a personas desarmadas, que si acaso, no sé si llegaban a tener en ese momento las llamadas bombas molotov, cosas así, pero no tenían como tal un armamento que pudiera contrarrestar. En ese entonces ni siquiera era popular el uso de ese tipo de explosivos, porque se popularizó precisamente en respuesta de estas acciones. O sea, vino hasta las protestas constitucionales. Un par de datos más, los cuales menciono que ahora que tocaste ese tema. Si es que hubieron, como tal la preocupación del gobierno era que incendiaran el edificio de Relaciones Exteriores. Y si es que hubieron como tal acontecimientos parecidos, estoy un 80% seguro que no eran estudiantes. Como tal, yo he vivido un par de movimientos pequeños y sé que son grupos de choque. Estos llamados que es que incendiaron el metrobús, es que incendiaron no sé qué. La gran mayoría no son estudiantes, son grupos de choque mandados por directivos para difamar a este movimiento, para quitarle la importancia. Entonces, en ese momento estoy seguro que también había. Y lo que buscaban los estudiantes eran 6 puntos específicos que venía en el, no sé si llamarlo pliego petitorio, pero era un documento el cual ellos solicitaban. Y era 6 puntitos un poquito cortos, que es la libertad de los presos políticos, porque ya no solo eran estudiantes que encerraban, ya también eran periodistas y demás que estaban tratando de alzar la voz y los encerraban por el tema de propagar el movimiento, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del cuerpo de granaderos, se pedía desde ese momento, porque no ayudaban al país, al contrario, generaban más violencia, la destitución de los jefes de policía que actuaron de la peor manera posible contra los estudiantes, periodistas, historiadores, investigadores, y indemnización de todas las familias, porque hubieron familias que perdieron como tal a sus hijos, a sus hermanos que fueron estudiantes, que murieron con esta represión mucho antes del 2 de octubre, o sea, algunos meses y días antes. Con pequeñas huelguitas llegaban los granaderos y no solo los arrestaban, los mataban, o sea, los agredían físicamente, los dejaban malheridos, los mataban, etc. Sí, antes no existía esta facilidad de grabar al granadero pegándole en la cabeza a alguien que ya no se mueve en el suelo. Claro, y el último punto era el deslindamiento de los funcionarios culpables de este tipo de represión y de violencia afectada. Si ponemos atención a los 6 puntos, no estaban pidiendo nada imposible. Todavía la huelga del 99, que exigía que siguiera siendo pública y autónoma la universidad, ya era como más controversial. Aquí no hay ningún punto que en verdad dijéramos, oye, eso ya no está en mis manos, o no sé. Eran no puntos... lo puedo controlar, son puntos hasta cierto punto. Pero bueno, razonables. yo quiero decir que
varios de estos sí se hicieron, sí se cumplieron Sí, varios de estos claro. puntos. Lo del cuerpo de granados se quitó. A partir de En 68. ese entonces, ajá. Sí, a Sí, partir, a partir del terminó esto, se 68 quitó. y hasta como por No el sé cuándo volvió 2002 a creo que armarse. volvió. Bueno, volvió a armarse después. Ahorita sí existe, pero en su momento sí se quitó, funcionó. En este sentido, aceptaron. Lo de la destitución de jefe de policía también ocurrió, también lo hicieron en su momento. Y lo de la indemnización, no sé si a todos, pero sí hubo a quienes, yo creo, leí por ahí gente que se quejaba de que no fue a todos. No sé hasta qué punto sea verdad, sea mentira, pero supuestamente sí lo hicieron, supuestamente indemnizaron a los familiares afectados. Y lo que sí te puedo decir que fallaron fue con lo de los políticos, porque muchos de estos políticos, pero culpables, por así decirlo, se deslindaron completamente de la responsabilidad. Y hoy sabemos, por ejemplo, que muchos de los líderes del movimiento hoy en día pertenecen a la política mexicana. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que no sé si se vendieron, porque en México es plata o plomo, y es bien sabido, o aceptas el dinero para decirnos cómo va el movimiento, o te matamos a ti y a tu familia. Entonces muchos de este tipo de personas hoy en día trabajan en el gobierno, muchos de estas personas que eran líderes del movimiento desaparecieron del país, y muchos otros murieron, muchos otros no aceptaron. Fue un movimiento demasiado controversial, en lo que incluso tengo profesores de la universidad que me Creo que hace platican. un par de años salió una nota de un señor que apenas estaba cumpliendo su condena por el 68. Ajá, exacto. Y hay incluso muchas teorías, bueno, hipótesis que mencionan que esta orden venía de Estados Unidos, que el presidente de la República de ese entonces no tenía autoridad moral y le llamaron y le dijeron que calmara ese movimiento y que las Olimpiadas estaban por venir, que como tal se mueve demasiado dinero, es un tema que le da demasiado dinero al país, a la comunidad donde se realiza y obviamente Estados Unidos, ¿no? O sea, todos los países en general. Entonces es un tema de bastante interés en el cual ahí también se ahí es debatible porque... No, aparte del estatus, ¿no? De los que puedan ganar esto. Dicen, no, este país se llevó tales medallas, ¿no? Y si piensan, ven mal a México, van a ver mal en todo lo que es las Olimpiadas. Pasó con Brasil, o sea, sigue pasando. Con Brasil que hicieron con las favelas, con tal de que las Olimpiadas funcionaran. O sea, les quitaron su casa a muchas personas que vivían ahí para remodelarlas y volverlas un tipo patrimonio cultural, o sea, un paseo donde podrían ir a tomarse fotos y saber que vivían, pero muchas de esas personas no les dieron el dinero que valía su casa. Sí, o sea, muchas de esas personas pensemos que vivían en casas compartidas y al final el dinero que les dieron no alcanza para compartir una casa con otras 3 personas, ¿no? O otras 5 personas. O lo mismo, ¿no? Que en México plata o plomo, la gente que no aceptara los sacaban, Claro. porque los sacaban. Sí, aceptas falta esta de pequeña diseño ayuda, siguiente con una o no es tan fácil de que pase. Un condominio no se construye alrededor de una casita. Pasa incluso con muchas empresas, cuando dicen, no, necesitamos ese terreno para construir, pero hay una casa, o lo compras o que se vaya a la verga la persona. Sí, contratan a personas que se deshagan ese tipo de personas. Este movimiento, lo que sabemos de él, lo sabemos por estos historiadores, periodistas y mismos estudiantes que estuvieron en ese momento, que alcanzaron a contarnos sus historias. Hay un libro que se llama de 1968, Los archivos de la violencia, de Sergio Aguayo, también José Revueltas. Hay personas que tratan de documentar lo que pasó en el movimiento, pero no hay como tal una documentación periodística, física, o que podamos ver en videos del movimiento tan grande, porque en ese momento el gobierno controlaba los medios de comunicación, entonces nadie se enteró. Al otro día no había una sola nota de periódicos o de noticieros de televisión fuertes que mencionaran lo que había pasado el 2 de octubre. Fue un silencio total, por eso no se hizo tan grande. Tal vez, si en ese momento la nación entera se hubiera enterado de lo que pasó, hubiera habido una segunda revolución. Tal vez hubieran hecho un movimiento mucho más grande, pero nadie se enteró. No podemos especular, podemos hablar de los hechos, y el hecho es que Nadie sabía. También no vamos a desmeditar que nos hagan estudiantes, reportajes. Había, como nuestro becario mencionó, rockeros, amas de casa. Sí, no vamos a desmeditar tampoco a todos los participantes. No, y hay amas de casa, bueno, en general las personas que vivían en la zona que también se iban afectados. que metían a los estudiantes, o sea, que los escondían, y los militares se metían cuando esto es totalmente ilegal y anticonstitucional, Sí, no se pueden meter a casas sin una orden judicial. Se metían a los departamentos buscando estudiantes, y fuera son estudiantes, y tenías la edad más o menos que ellos calculaban, te sacaban y creían que eras estudiante y te mataban. El movimiento fue bastante grande, o sea, habían ambulancias que se llevaban a estudiantes que estaban heridos solamente, y los terminaban de ejecutar en la misma ambulancia.
el movimiento fue algo que dañó totalmente al país, no solo a la universidad. Sí, en ese aspecto, cualquier o casi cualquier persona que haya vivido en esa época, mi mamá nació específicamente en ese año, y mi mamá contaba que su hermano mayor en esas fechas le dijo a mi abuelita que no abriera, número uno porque mi abuelita seguía en recuperación, y número dos porque pues al final dependía de, toda la familia dependía de ella y de mi abuelo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, es un movimiento social más que un movimiento estudiantil. Hay que quitar un poco ese estigma porque muchas personas dicen, el movimiento estudiantil, sí fue un movimiento estudiantil, pero también otras capas de la sociedad se vieron involucradas en el movimiento. Claro, y por eso te comentaba que yo creo que no tiene fecha de caducidad, y me parece... Es que no es que tenga fecha de caducidad. Me parece idea idea de cambiar la manera en la que se conmemora. Es que para empezar, olvidarnos de las cosas, olvidarnos de los errores, dar en general la historia está mal, es un error. La historia nos ayuda, siempre recordar estas cosas siempre ayuda a no repetir los mismos errores, que pasa con muchos movimientos a veces que quieren hacer como si muchas cosas no hubieran pasado, tanto para un lado como para el otro. Y esto es un error absoluto, no podemos olvidar nunca en ningún sentido todas estas cosas que hayan pasado, porque es importante no repetirlo a fin de cuentas. Claro, y no olvidar que incluso hay responsables políticos que a la fecha siguen vivos, que deberían de pagar por lo que hicieron, porque dañaron completamente al país. Me parece que incluso los mismos directivos de la universidad están empezando a olvidarse de que fue un rector quien le dio fuerza al movimiento, y hoy en día ya no hay más que pequeños carteles, videitos por ahí en redes sociales de la UNAM conmemora el 2 de octubre, etc. Pero no hay como tal una conmemoración que en verdad le haga recordar, unas exposiciones en museos, por ejemplo en el MUAC, en las mismas facultades, que en verdad le hagan recordar a la universidad lo que pasó, que no se les olvide. Y es un movimiento que a la fecha nos duele como si nos hubiera pasado a nosotros, en el aspecto de que cuando fue hace algunos años la huelga en Ciudad Universitaria, que vinieron muchos estudiantes que cerraron por primera vez en tantos años la Facultad de Derecho, mi facultad que tenía ya bastantes años sin unirse a este tipo de movimientos, cuando hubo Sí, digamos que las facultades más estrictas se unieron. Y solo fue un día, y a pesar de eso, yo que estaba como tal en la plaza, en las islas, ahí en Ciudad Universitaria, escuchabas un ruido y todos corrían. Porque a pesar de que no nos pasó a nosotros, y que ya tiene bastantes años, nos queda la sensación de, es que ya pasó, y es que puede volver a pasar. Y al final no se puede negar que a veces sigue pasando, porque claro, siguen existiendo este tipo de grupos que son porriles perfectamente identificados, pero digamos que existen ciertos favoritismos o ciertas preferencias para mantenerlos estables. Simplemente es no hagas ruido y quedas a mi disposición, ¿no? Digo, ya es meternos en camisa de 11 varas pensando que sabemos cómo funciona, pero en ese aspecto existe, ¿no? Y existe la posibilidad, ha pasado y puede volver a pasar. Precisamente no es algo que se deba de olvidar, para tener presente que puede volver a pasar y saber que no debería de ser así, ¿no? Claro, pero las conmemoraciones tienen que evolucionar, ¿no? 19 de septiembre, al siguiente año se conmemoró con un minuto de silencio y se conmemora. Y al final son eventos que marcan no solo a una generación, sino una generación y a una nación. Sí, al final, incluso para nosotros mismos puede que no tomemos tan en serio los simulacros, pero los simulacros nos preparan poco a poco, y entonces cuando llega la ocasión del sismo real, todos tenemos una idea básica de qué hacer. Tú consultas a gente en otras regiones del país, en otros países incluso, y algunos no saben ni siquiera a dónde replegarse, cómo replegarse, quiénes bajan y quiénes no bajan, y hasta cierto punto esas marcas históricas que son dolorosas nos ayudan a evolucionar, y la conmemoración cambia año con año, evoluciona. Claro. Bueno, aquí primero menciona lo de los grupos porriles. Primero que nada mencionar que esos vatos son, no quiero decir que son malas personas, simplemente recordar que son personas y que están al mando,
debajo de el mando de los propios directivos en muchas ocasiones. Claro, son grupos de choque al final sí. de cuentas. Pero que son estos, son subordinados. O sea, al final tú los ves y vas a pensar que en realidad son una bola de pendejos, ¿no? Y sí, son una bola de pendejos. Durante la prepa me tocó 2 veces darme en la madre con ellos. Y no es como que me hayan desaparecido, porque al final de cuentas eran ellos, la bola de pendejos. Si me hubiera metido con un directivo, probablemente no estaría aquí, ¿no? Es a lo que me quiero referir, que estos güeyes son solo una bola de pendejos. Los que los mueven son los responsables de todo esto. Y estos mismos responsables son los que canalizan la atención a estos pendejos. Y no solo pasa con los porros, pasa con el ejército en general. Mucha gente, y sí, obviamente todos estamos en contra de todos los soldados que accedieron y que hubieron un par de soldados que no quisieron hacerlo y también los terminaron fumigando ahí, pero ellos seguían órdenes. Sí, al final el soldado también es una persona, el soldado también tiene una familia, hay que tener en cuenta esta parte antes de juzgar tan duramente y decir ellos son, o marcar con un dedo, ¿no? Sí. Hay que pensar que hay alguien arriba que hay, diciéndoles qué es lo que es. Sí, y que al final, a lo mejor, yo no sé por qué él hizo lo que hizo, ¿no? A lo mejor él lo hizo porque está bajo amenaza, a lo mejor exacto, él lo hizo porque eso es en lo que él cree y es válido, pero lo que es válido es tener cada quien sus ideales, pero hay que debatirlos y hay que dejar en claro qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale. Sí, no les estoy quitando responsabilidad. Pero en el militar pues, prácticamente te entrenan para matar y a no tener sentimientos. Es que entonces militar, aquí por eso hay un dilema, igual o sea, que la policía se supone que sirve al país. O sea, sí, pero o sea, los militares a diferencia de los policías, ellos sí son entrenados para matar y para Sí sirven al país, pero su jefe máximo, su autoridad máxima es el presidente, ¿no? Ajá, o sea, aquí eran pues pocos, como dices, tal vez un par o menos. Que hay alguien arriba diciendo, es que tú a lo mejor no quieres matar, no, pero sí matar, pero a lo mejor no quieres matar a un estudiante, tú quieres matar a un narcotraficante, tú estás ahí por eso. No necesariamente, o sea, son entrenados para matar lo que No, se, no, las no, adversidades. No, pero está hablando No de lo son que entrenados para matar, son entrenados para servir. Hay que dejar eso en claro. Ajá, sí. Hay una diferencia grande entre alguien tienes entrenado que saber para matar, ellos saben matar, pero no es que digan, Porque te está entrenando el ejército nacional, o sea, te están entrenando para cubrir un país. Son las No es mismas un niño en personas. Siria al que sí te enseñan a matar a cualquier persona que te pongan Sí, enfrente. no es un Es sicario. un soldado. No es un sicario que se dedica a matar gente. Ahora, o a este tipo de imagínate tú, actividades. güey, estos güeyes que estuvieron en el 68, los propios militares que actuaron en todo esto. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos decía, bien, yo estoy aquí, tengo mi arma, pero yo me niego a hacer esto y no quiero participar en esto? Pues pasó, se dicen lo que se vuelan los la pinche cabeza, dicen ¿no? que se los volaron. Exacto, pasó. es a lo que quiero llegar. Muchos de estos güeyes que al final lo hayan terminado haciendo también estaban cagadísimos del miedo, porque Tal vez los que podían haber sido víctimas. El de al lado dudaba de no hacerlo y uno que dijo, yo no lo voy a hacer, lo matan, pues ya mejor te quedas callado y exacto, sigues también lo que haciendo. quiero decir que Tenía que haber sido un muchas veces- pensamiento, sí. conexión en masa para que todos Sí. al mismo tiempo tiraran las armas al suelo. Exacto. No podemos simplemente culpar. Es que los militares dicen, no, hay que pensar en la persona Todos. que los ordenó y el peligro en el que ellos también estaban en caso de negarse. Ellos y sus familias, no nos olvidemos que no son solo ellos. Sí, además también hay que considerar precisamente esta parte, ¿no? Estos grupos no actúan solos, necesitan cierta inteligencia, ¿no? ¿Cómo sabían que las bengalas eran señal de desatar este caos, ¿no? ¿Cómo sabían que al final todo eso, y hay incluso hace un par de años me tocó ver en la Cineteca, en las fechas del 2 de octubre, un círculo en el que se hablaba de esas personas, ¿no? De esos quizás héroes silenciosos, y un militar que justo no revelan su nombre, pero que entraba a las casas y les decía a los estudiantes, métanse aquí, acá, ahí no los van a buscar, y Nos ayudaba a esconderse. Ajá, y yo voy a decir que ya revisé aquí, si vuelven a pasar, ya no fue mi pedo, perdón, ¿no? Y al final estas personas ponen en riesgo su vida, Claro. por sus ideales, pero entramos a la cuestión de cuánto valen tus ideales. Sí, ¿Tus acá- ideales valen mi vida? Ahora volviendo un poco a lo de que esto, aunque ya como tal no se rememora, quiero tocar un poquito lo de los 43 estudiantes, no sé si se acuerdan, cuando que hubo muchas marchas también, hubo muchos eventos, cuando estuve en esos eventos metido, cuando fui a las marchas, a lo mejor yo no, porque la verdad es que no tenía miedo, yo no me sentía inseguro de él, yo simplemente iba allá, pero sí noté mucha gente en la pareja que tenía en ese entonces que estaban muy asustados, tenían mucho miedo de que por los políticos, los militares, quien fuera, le hiciera algún daño a los estudiantes o en general a la gente que se estaba manifestando. Y si es algo que se nota, es como tú dices, es algo que ya pasó,
que se sabe que puede pasar, que en un momento te dan la orden y te vas a la chingada. Pero es una memoria Exacto, es algo universitaria. que no olvidas, es algo Claro. que no se puede olvidar. Pues de Sí, hecho, se siente. tampoco es como tan histórico, no debemos de remontarnos hasta el 68 específicamente. La última huelga grande pues surgió por eso mismo, por una agresión de parte del grupo Porril hacia estudiantes de CCH. Pero este mío que mencionas, lo que yo definitivamente lo pensaría miles de veces antes de hacer es liderar un movimiento así. Ir como tal, ir como tal las veces que me sea solicitado, pero liderar un movimiento así es infinitamente peligroso en este país. En eso también tienes que pensar lo de la plata o plomo. Si estás liderando Claro. y te dicen, güey, yo soy el líder de tantos, yo tengo atrás de mí a 500 vatos, ¿no? Si el gobierno en vez de matarte dice, a este güey lo hago que se ponga de mi lado, se jala a todos los güeyes que tienen con él. O te vas tú nada más y echas a los otros a la fuego. Ajá. Pasa con el 68, te digo, hay muchos líderes que actualmente están en el Entonces, por eso te quiero decir, realmente no es que sea mucho más peligroso que ser de los que están ahí apoyando. Yo creo que están a la par. Pero es que ya le das una cara. A lo mejor tiene una cara, pero del mismo modo que hay un mayor riesgo, hay una mayor probabilidad de ganancia. Sí, depende cómo lo veas. Desde la política, por ejemplo, te quita responsabilidades. Fue fácil para el PRI darle cara de Peña Nieto para que todas las burlas se fueran en contra de él y todo el odio se fuera en contra de él, cuando los que dominaban el país estaban detrás. Sí, sí. No, y además, justo es esta onda, ¿no? Muchas personas decían Peña asesino, y en realidad, hasta donde sabemos, era Abarcas asesinos, ¿no? Peña pecaba. También de fue asesino. cómplice. No, No. Peña asesina al grito por su esposa cuando tuvo aquí en el Estado de México. Que él fue como tal el asesino. Esa sí no me la sabía. Él tenía muchos chismes de por aquí en el Estado. Ni siquiera son chismes, o sea, son temas que involucran a un gobernador. Ya no es un chisme, ya es un tema controversial para todo el país. Pero al final, a lo que me dice que era parte de otro movimiento, ¿me explico? Está bien, porque al final, sí es cierto, él es el cabecilla, él es el comandante supremo, y él es el que tiene que responder hasta cierto punto a estas peticiones. Pero también es cierto que hay otras personas que dirigen, ¿no? Que es lo mismo que Andrés Manuel dice. Él dice, es que yo no puedo hacerme responsable de todo lo que pasa en el país. Pues no, pero como comandante supremo se esperaría que respondiera. Bueno, aquí vamos un poquito también como con el ejemplo de Trump. Él no va a quitar el racismo así de mágico, pero sí tiene que tomar medidas para resolver estos problemas. Igual aquí, AMLO no va a resolver de repente todos los problemas que tiene México, pero se tienen que ver estas medidas que está tomando, ¿no? Sí, se tiene que ver generalmente. En conclusión, el tema del 68 fue algo que le dolió al país, que no fue solo movimiento estudiantil, se generó como movimiento estudiantil, pero se añadieron periodistas, artistas de todo tipo, músicos, etc. Se añadieron amas de casa, se añadieron personas que vivían dentro de esta zona de Tlatelolco, se añadió universidades, el movimiento era de la UNAM, pero controlaba el IPN y después el IPN también se terminó uniendo y se añadieron un buen de universidades y actualmente cuando la UNAM entra en una oposición en contra del gobierno, se le añade ya a la UAM, se le añade al POLI, se le añaden hasta escuelas privadas que ya también son parte de este movimiento y que deberíamos de recordar y no olvidar para nada. El 2 de octubre no se olvida, me parece una frase que debe de perpetuar siempre. Si ya le perdían la nación, no, por lo menos en la comunidad universitaria debería de hacerlo. Hoy fueron menos temas que los programas pasados, pero porque los abordamos de una manera mucho más amplia. Y queremos también no abrumarlos con tanta información, sino que estos temas los ayuden a reflexionar y a aprender un poquito, que se lleven tal vez algo que no conocían, algo que no sabían, tal vez les sirva el tema de conversación, tal vez quieran profundizar más en el mismo y quieran leer más sobre ello, ver documentales, etc. En los siguientes programas esperamos que el 7º o el 8º tengamos de nuevo un invitado. Como ven, ya en el canal se han subido hasta ahora 2 carreras universitarias, que es Administración y Negocios Internacionales. Aún no tenemos como tal especificado cuál va a ser la siguiente carrera universitaria, pero sí va a ser, ya sea el 7º o 8º programa. Así que espérenos si es que les hayan gustado. Mándenos también, si pueden, las preguntas que tengan acerca de estas carreras, en general, de cómo estudiar una carrera universitaria, de preguntas generales o específicas, por si tienen alguna carrera en mente. Quiero saber sobre urbanismo y nos platiquen, o sobre ingeniería tal, etcétera. O y si nosotros si las guardan. si ustedes pertenecen a alguna carrera y les interesa venir a platicar sobre su carrera y hacer, si quieren publicidad gratis o algo así, pues también está chido conocer a otro tipo de gente y relacionarnos más con ustedes, ¿no? O si conocen algún familiar que ahí sea egresado o estudiante, pues pasen el dato. ¿Algo que quieras decir, Guidos, antes de despedirnos? Si me alargué mucho con el tema, lo siento, espero no haberlos abrumado, trataré de ser un poco más centrado.
Ok, muy bien, me pareció un muy buen programa, espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias. En otra vida yo te voy a buscar, porque en esta no pudo funcionar. En otra vida yo te voy a cuidar, porque en esta te dejé marchitar. En otra vida yo te voy a